El libro que vamos a estar estudiando en esta oportunidad es la primera carta de Pedro. El libro, como su nombre lo indica, es Pedro, en griego sería Petrus A. El autor de este libro es el apóstol Pedro. El año más o menos en el que se escribe, basándonos en el contexto del sufrimiento que estos cristianos tenían, basados en lo que Nerón le había hecho a Roma, que la había incendiado para construir más adelante y echarles la culpa a los cristianos y luego la hostilidad que había en contra de ellos. Basándonos en todo este contexto, podemos decir que Primera de Pedro fue escrita cerca del tiempo cuando Roma fue quemada por Nerón en julio del 64 después de Cristo. Así que la fecha de esta escritura oscila entre el año 64 y el año 68 después de Cristo. El lenguaje que se usa en esta epístola, en esta carta, es griego, y un griego refinado. Las palabras claves son sufrir y sufrimiento. El tema central de este libro, una vez comienza usted a leerlo, es el sufrimiento es parte de andar en armonía con Dios y de servir a Cristo Jesús, y no debe ser visto como un temor, sino acogido como un privilegio. Recordemos, como se los he estado diciendo a lo largo de nuestra serie del Nuevo Testamento, que la persecución que había para los que habían recibido a Cristo en la iglesia primitiva era fuerte, y estas personas le estaban haciendo un llamado al ánimo. No lo vean de esa manera, haciéndoles ver como que la persecución puede causar crecimiento o amargura en la vida cristiana, pero nuestra respuesta es la que determina el resultado. En la primera carta, Pedro anima a los creyentes que luchan con la persecución a comportarse con valentía para Cristo, habiendo nacido de nuevo a una esperanza viva, y ellos debían imitar al único santo quien los había llamado a mantenerse irreprochables, es decir, que nadie tuviera que decir de esas personas en cuanto a su carácter y en cuanto a su conducta. La epístola contiene referencias también de eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de sus palabras, y la severa prueba de la fe de Pedro. También la exhortación a vestirse de humildad. El escritor de esta carta nos llama a vivir en humildad, y puede involucrar el recuerdo de la escena en el aposento alto donde Cristo se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. La única duda que quizás se ha mencionado en esta carta es que, siendo Pedro un pescador, un hombre sin letras y del vulgo, ¿cómo pudo haber escrito una carta con un lenguaje griego tan refinado y clásico? Y en ese sentido debemos señalar, de hacer un énfasis, que aunque Pedro era un hombre del vulgo, no significa que no tenía una educación o una instrucción formal rabínica en las escrituras. Y la primera lengua de Pedro, de hecho, debió ser el arameo, pero el griego era el idioma universalmente aceptado y hablado como segunda lengua en Palestina. El apóstol Pedro en esta carta escribe también lo que podía llamarse una carta circular dirigida a las personas que habían sido dispersas por el Ponto, Galacia, por Capadocia, por Asia, Bitinia, y estas 5 zonas que les acabo de nombrar incluían casi todo lo que hoy llamamos Asia Menor o Turquía. La mayoría de los creyentes de esas iglesias eran gentiles, y los cristianos de origen judío constituían una pequeña minoría, es decir, que la mayoría eran gentiles convertidos al cristianismo, y de judíos había poco. Pedro, como misionero enviado a ellos, tenía un interés especial en los judíos, pero no limitaba de hecho sus instrucciones al grupo minoritario de esa iglesia, lo cual se ve por su declaración de que sus lectores en otro tiempo no habían sido el pueblo de Dios y que eran idólatras convertidos, y esto hace referencia más que todo a lo que eran gentiles convertidos al cristianismo. La epístola refleja una presencia de una actitud poco amistosa, ¿verdad?, hacia los cristianos, y hace referencia a todo el sufrimiento que estaban viviendo en ese momento por parte de los perseguidores de la cruz. Pedro escribe esta carta a cristianos que habitaban en esas provincias que hoy se conocen como Turquía, deseando enseñar a sus lectores
que al vivir de manera obediente y piadosa en medio de las pruebas, que un cristiano también a través de ella, a través de esas circunstancias que están pasando, que están viviendo, puede evangelizar aún en ese ambiente hostil. Es decir, que nosotros, incluso en las circunstancias difíciles, podemos evangelizar, podemos transmitir un mensaje a la población que no conoce al Señor. Y también a aquellos que la conocen, nosotros podemos transmitir un mensaje, aún en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, para aquellos que no conocen al Señor. El motivo de la epístola es inmediatamente obvio, pues la iglesia estaba siendo perseguida y así estaba sufriendo mucho. Pedro escribió estas palabras para dar sentido a este sufrimiento y para animar a la iglesia a perseverar fielmente hasta el fin. Vuelvo y le digo, anteriormente la iglesia primitiva estaba sufriendo persecución. Hoy en este tiempo, en los tiempos finales, la iglesia sigue sufriendo persecución. No a manera como que en todos los países, si tú dices que eres cristiano, te van a matar. No, hay países radicales que tú te identificas con Cristo y puedes ir hasta la muerte. Pero en otros países, ¿verdad?, que tú dices yo soy cristiano y no te van a matar inmediatamente, pero hay leyes que se están saliendo de control, por decirlo así. Leyes que se están estableciendo en los países que van en contra de los principios cristianos, éticos y morales que nos ha sido enseñado por el Señor, y nosotros cuando lo practicamos y vamos en contra de esas corrientes somos perseguidos, somos atribulados, somos, vituperados. Y se nos hace ver como que si la iglesia del Señor Jesucristo odiara al mundo y odiara a las personas, y no es así. Nos quieren hacer ver como terroríficos, pero no es así. Esto es parte del bosquejo y de todo el plan maligno pues que se está llevando a cabo en estos tiempos finales. Así que iglesia, persevera. El llamado en los tiempos primitivos era este: manténganse firmes, manténganse con sus costumbres, con sus principios éticos, aguanten, por decirlo así, que en breve todo esto pasará. El llamado de hoy es el mismo: manténganse firmes en la fe en Jesucristo. La estructura de este libro es: Pedro saluda a los destinatarios, alaba luego a Dios por su salvación y luego anima a sus lectores a honrar al Señor viviendo piadosamente. Y quiero hacer una pausa en la segunda parte de esta estructura, que es donde Pedro alaba a Dios por su salvación. Usted dirá, bueno, ¿cómo Pedro alaba a Dios por su salvación? Recordemos que Pedro negó 3 veces al Señor, pero la mirada del Señor hacia Pedro, ese encargo del Señor hacia Pedro, le dio ese motivo de explicar esto en esta carta: alabar a Dios por su salvación, y luego anima a sus lectores a honrar al Señor viviendo piadosamente. Termina su carta con una breve saturación al final.